Hola Lupita, hola Chayo, hola Buenas tardes. buenas tardes, Buenas ¿cómo tardes a están? todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamios? Andamios, Ajá, andamios mal. nada más Lupita. Acá donde vivo andamos despeinados de tanto aire. Sí, acá también, y en Guadalajara está haciendo un buen aironazo. Profesor, más yo. Tiene Ándale, razón, ¿verdad? ¿te quitaste tu pelo por qué? Mira, bueno, más, por eso no salgo porque me despeino. Ándale. ¿Qué es? ¿Qué es una manda? No, por cuestiones de salud. Ah, perfecto. Qué bien. Pues, Chayito. Chayito, pues hoy Por hay que tomarlo por el lado. vamos a ver el tercer viaje Sí, misionero de sí, San Pablo, claro. ¿sale? Es lo que vamos a compartir hoy. Y acuérdense que hoy 4:20, 4:30 vamos a terminar, si Dios quiere. ¿Dónde vamos? ¿En qué página vamos? En nuestro manual. En su manual, hoy vamos a ver, ay, no me hagas para allá. Hoy vamos a ver la página 24, según yo. Sí, tercer viaje misionero, ahí está. Ah, de San Pablo es lo que vamos a ver hoy. Es la página 24 y 25. Y ya no nos falta la página 26, 27, 28 y tantán 29. Sí vamos a alcanzar a terminarlo bien. Y pues ya tenemos las citas de hoy y vamos a ver cómo San Pablo en este tercer viaje misionero le sale lo escritor inspirado por el Espíritu Santo y escribe las cartas a los Corintios, escribe la carta a los Gálatas, a los Filipenses, a lo, también escribe a los Efesios. En este tercer viaje, Pablo ya va sentando las comunidades católicas. Acuérdense, se llaman católicas a partir del año 1000 para acá. ¿Sale? Antes todos éramos seguidores de Jesús, pero en el año 980 por ahí, a la iglesia de Oriente y la iglesia de Roma se dividen, que somos la iglesia de Occidente. Ellos ya no quieren nada con el Santo Padre y ellos hacen tienen su pastor ellos allá, pero tienen la misma Biblia que nosotros, igual que nosotros, tienen 46 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. También ellos tienen una devoción muy grande a la Virgen María, a los santos, a la fracción del pan, todo igual que nosotros. La diferencia es esa, que los de Oriente no obedecen al Papa de Roma. Ellos tienen se me fue el nombre del pastor de ellos, el patriarca. Pero antes todos éramos cristianos. Hubo muchos que se empezaron a separar, pero desaparecían esas sectas, que la de Arrio, que a personas que decían otra cosa de Jesús y los expulsaban de la iglesia, los excomulgaban. Y ahora en este tercer viaje misionero, Pablo, como les decía, ya deja sentadas las bases de la iglesia. Y déjenme ver si puedo abrir un, un documento que necesito de abrir para ver el tercer viaje misionero de Pablo.
Ahí está, ya lo pude abrir y es lo que vamos a empezar, ¿sale? Vamos a ver. Pues buenas tardes, también ya llegó el Badid, Margarita. Pues empecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todos nuestros trabajos broten de ti como su fuente y tiendan a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Amén. Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues tenemos nuestras citas bíblicas, pero primero voy a hacer un recorrido en el mapa para que ustedes vean el tercer viaje misionero de San Pablo ahí en la pantalla. Primero lo vamos a ir y luego ya nos vamos yendo poco a poquito con nuestras citas bíblicas. Sirve que si llegan más personas, pues para que leamos, si no con los que tenemos alcanzamos a leer. Tercer viaje misionero de San Pablo. ¿Esto dónde está? Está del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, versículo 23, hasta el capítulo 21, versículo 17. Y Pablo tendría alrededor de 58 años de edad, entre 53 y 58 años de edad. Pablo tendría, perdón, el año que aconteció fue entre el año 53 y 58 y Pablo tendría unos 43 años de edad. Y vemos siempre, acuérdense, ¿dónde parte siempre la misión de Pablo? Acá, así viéndolo como yo estoy viéndolo, es de mi mano derecha, dice Siria, y ahí está Tarso, Cilicia, y siempre de ahí partía Pablo, su misión, porque acuérdense que este era su centro de operaciones de Pablo. Y a pie llegaba a Antioquía y pues de una vez iba a visitar a la familia a Tarso, porque acuérdense que duraba 2, 3 años fuera Pablo, pero ya desde Antioquía de Siria parte su misión y empieza Pablo a recorrer las comunidades que evangelizó en sus primeros viajes. O sea, pasa y cómo vamos, cómo estamos, sigue creciendo la comunidad, siguen ustedes proclamando que Jesús es el Señor, no se dejen engañar por personas que practican doctrinas que no son de Cristo, que no están unidas a la iglesia. Y por tierra, Pablo parte a Derbe, luego se va a Listra, luego pasa a Iconio, que quiere decir imagen. Iconio en griego quiere decir imagen. Y luego de ahí se va a otra Antioquía de Pisidia. Había varias Antioquías. Antioquía de Pisidia. Eso nunca lo he investigado, fíjense, porque se usaba mucho el nombre a ponerles a las ciudades Antioquía. Me voy a dar a la tarea de investigar en mis discos duros. Luego llega a Éfeso. Y ahí en Éfeso dice que duró 2 años y 3 meses. Por conflictos con los artesanos es hecho prisionero. Y ahí cuando es hecho prisionero Pablo, por eso escribe la primera carta a los Corintios. Porque acuérdense que andaba mucha gente llevando la buena noticia. Pero acuérdense que para llevar la buena noticia debemos de estar bien preparados. Si no estamos bien preparados, bien formados, unidos a la iglesia, nomás echamos a perder a las comunidades. En nuestra iglesia no solo basta la intención de ayudar, hay que saber y tener la capacidad para ayudar. ¿Y dónde se obtiene esa capacidad? Pues en la iglesia, ¿sale? En la iglesia, en el estudio de la Biblia, en la formación en el equipo básico, perteneciendo al equipo básico de nuestras comunidades, de nuestras parroquias. Ahí en Efeso, como les digo,
escribe la primera carta a los Corintios porque le traen malas noticias de que la iglesia pues se anda desviando de lo que enseñó Pablo. Luego también escribe una carta a los Gálatas que nosotros hemos leído mucho en los viajes de Pablo, sobre todo capítulo 1 y capítulo 2, donde Pablo dice, si así sea un ángel el que venga a anunciarles un evangelio distinto al mío, sea maldito. Anatema. ¿Y por qué dice eso Pablo? Porque a mucha gente va desviando el evangelio del Señor. Como les digo, no basta la buena intención, tenemos que saber lo que decimos, lo que hablamos y tenemos que darle a las personas, se puede decir, buenos argumentos. ¿Y dónde está basado nuestros argumentos? No nomás yo puedo llegar y decir, es que el padrecito dijo esto, no. Es que el padrecito dijo esto porque esto dice en la Biblia, esto dice en el catecismo de la iglesia, esto dijo un santo padre, un padre de la iglesia. ¿Sale? Tenemos que tener bien fundamentada la enseñanza de Cristo. En el punto número 3, está en Éfeso y realiza una visita relámpago a Corinto. Y ahí escribe la segunda carta a los Corintios. Año 56, retorna Pablo a Éfeso. ¿Por qué está el helicóptero? Porque fue ida y vuelta, ¿sale? Por eso el maestro Arturo Sayula nos puso, que es el que hizo este material, nos puso un helicóptero ahí. Y miren, se regresa de vuelta. Por eso es un viaje relámpago. Luego Pablo, ahí de Éfeso, ya cuando termina su misión, después de 2 años y 3 meses, empieza a viajar costeando, pero ya siempre se va en barco. Empieza a recorrer todas esas ciudades de Mitilé, de Misidia, de Troade, de Samotracia, de Neápolis, de Apolonia. Y llega a Neápolis y de ahí de vuelta empieza por tierra y va a Filipos, una comunidad que a Pablo lo amaban inmensamente, no lo querían dejar ir y siempre estaban al pendiente de Pablo y Pablo tiene una carta hermosísima a los filipenses que dice, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús, porque los filipenses y los gálatas le querían regalar el corazón a Pablo. ¿Qué ocupas, Pablo? Tú nomás pide la comunidad, aquí estamos para servirte. Pero Pablo les dice, tranquilos, yo lo hago porque amo a Cristo. Luego llega a Anfípolis, a Polonia, a Tesalónica, que ahí Pablo en Tesalónica tiene 2 cartas que fueron las primeras que se escribieron, acuérdense. Lo primero que escribió Pablo entre el año 45 y 54 fueron estas 2 cartas. Y de ahí se va a Berea y luego se va a Atenas. Luego de vuelta llega a Corinto, se queda otro rato evangelizándolos. Me levanté temprano Y va para atrás, ¿sale? y le di La a los, última, a los pollos y todo, y luego vine y hice mi la última visita que realiza a San Pablo ahí a esta comunidad de Corintio fue y escribe la carta a los romanos el año 58. Y otra vez, en negrito, tienen el regreso. Pablo de vuelta se va despidiendo de toda la comunidad. ¿Por qué se va despidiendo? Porque pues ya había dejado todo él bien. Ya no ocupaban a San Pablo en esas comunidades. Y ahora Pablo tenía la idea de después de bajar a Jerusalén, irse hasta España. O sea, dijo, ya aquí ya está sembrado, aquí ya están dando frutos,
Hoy el Señor me manda a otro lugar. Igual sigue su recorrido de regreso, San Pablo, y cita a los presbíteros de Éfeso y se despide. En Miletos lo cita ahí tenemos la cita, Hechos 20 del 17 al 38, y ellos dicen, no te vayas, te van a matar, Pablo, si vas a Jerusalén, te la tienen sentenciada. Pero el Señor le dice a Pablo, tranquilo, tú vas a ir porque necesito que des testimonio de mí ante reyes y el emperador. Y Pablo en esa prisión da testimonio ante el rey, ante los reyes, ante el rey Félix, ante el otro rey que queda después de Félix, y luego ante el emperador, cuando Pablo dice, yo quiero ser juzgado por el emperador. Y el emperador no encontró nada en la primera vez que estuvo en Roma, porque nadie fue a acusarlo. Y arranca Pablo el regreso, llega a la isla de Cos, luego llega a la isla de Rodas, y luego llega a Patará, y luego se va hasta la ciudad de Tiro, que en Tiro había un puerto, y por eso llega ahí, y de vuelta vuelve a tomar, y se va a Tolomeida, y ya de ahí se va por tierra a Cesarea de Filipos, y otra vez vuelve a retomar el barco y ya llega a la ciudad de Jerusalén, en Cesarea, perdón, y se hospeda con un vidente, con un diácono que se llama Felipe, que tiene a 4 hijas vírgenes dedicadas a las cosas de Dios. Bueno, ahí está. Déjenme salir de aquí. Y ahora sí vamos a ir a nuestras lecturas. Y acuérdense, ¿en qué página estamos? En nuestros manuales. Hace ratito les decía que estamos en la página 24 y en la página 25, el tercer viaje misionero de San Pablo. Y vamos a ir sacándole jugo nosotros a la palabra. Acuérdense, ¿qué dice el texto y qué me dice a mí la palabra de Dios? La vamos a actualizar en nuestro hoy, ¿sale? O sea, vamos a actualizar ese viaje misionero que hace Pablo. Ahorita que en Semana Santa muchas personas salen de viaje. A lo menos acá en México, la ciudad se queda sola, porque muchas personas se van de vacaciones. El otro día escuchaba a un sacerdote que se llama Manuel Besa, que él decía que no le hace que se fueran a la playa o a las cabañas. Allá hay unas donde rentan cabañas aquí cerquita de Guadalajara, y él decía, no le hace que se vayan, pero que el jueves vayan al lavatorio de los pies, al oficio, al trido pascual, que vayan el viernes a la pasión del Señor. El viacrucis no es tan importante, ¿sale? El viacrucis no es lo importante del viernes. Por lo regular la gente se va el viernes y muchos se van al viacrucis y ya están, en la tarde ya están todos deshidratados y se quedan dormidos y no van a la celebración más importante. La celebración más importante es donde se nos da la comunión. Es como quien dice la Eucaristía, aunque la Eucaristía el jueves empieza y termina hasta el sábado en la noche. Es una Eucaristía que dura 3 días. El jueves primero celebramos el gran mandamiento del amor, el sacerdocio que Jesús le concede a los apóstoles. El viernes celebramos la pasión y la muerte del Señor. Pero ¿dónde la celebramos? Acuérdense, el viacrucis solo es un recordatorio. Es algo para sensibilizar
Cuando nosotros vayamos y escuchemos el Evangelio de la Pasión y las demás lecturas de la primera, la segunda y el Salmo. Y el sábado no hay celebración. Estamos en silencio el sábado santo. ¡Shh! Jesús está dormido, muerto. Vamos nosotros en nuestra iglesia, vamos a los laudes, vamos en nuestras parroquias, vamos a celebrar los laudes, vamos a escuchar el oficio de la lectura, que jueves, viernes y sábado, yo nada más les voy a compartir ahí en el grupo el laudes, sino que les voy a compartir el oficio de la lectura. Primeramente Dios me acuerda. Y ya nos vamos y regresamos a la iglesia según a la hora que vaya a celebrar cada sacerdote en cada comunidad el fuego nuevo, que prendemos una hoguera y de ahí mismo, de esa hoguera, de ese fuego nuevo, se enciende el cirio pascual. Y escuchamos 7 lecturas, 7 salmos, una epístola, una aclamación del evangelio en 3 partes y el evangelio del día, que son alrededor de 17, 18 lecturas de la palabra de Dios. Bueno, ¿para qué les quería compartir esta catequesis ahorita en el tercer viaje misionero? Porque Pablo así hacía en sus comunidades, esto sigo, esto sigo, esto sigue. Y perdónenme si alguien de ustedes dice, es que yo voy al Via Crucis y ya en la tarde ya no voy a la celebración, ¿ya para qué? No, ya te equivocaste. Lo más importante es en el templo, ¿sale? Lo más importante es en el templo. Nada más espero que, yo sé que ya ustedes son personas avanzadas en esto del seguimiento de Cristo, pero a lo mejor alguien de los que ve la repetición no tenían esa claridad de qué es lo importante el jueves, el viernes y el sábado santo. Vamos a ir con Margarita. Estamos vuelvo al tercer viaje misionero de San Pablo. Acuérdense, sus manuales es página 24 y 25. Y vamos con Margarita. Hechos 18, 23 al 28. Por favor, Margarita, empieza el tercer viaje misionero de Pablo. Y buenas tardes a todas que ya llegaron. Yo pensé que nomás íbamos a hacer nosotros como éramos como 6, 7 cuando empezamos. Y miren, ya están todas aquí con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Buenas Adelante. tardes, profe. Después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Había llegado por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien la escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando por actitud lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hablaba también con valentía en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como él deseaba ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. Ahí está, tercer viaje de Pablo, entre el año 54, 53, 58, y empieza en Éfeso, ¿sale?
Y acuérdense que hay una carta que sí se llama la carta a los Efesios, que son las cartas de la cautividad de Pablo. Cuando Pablo está prisionero es cuando se dedica a escribirle a sus comunidades y les da consejos prácticos. No se dejen engañar, vivan lo que yo les enseñé. Por eso les decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. A las personas que dirigían la comunidad les mandaba decir, no seas tan creído. Dios no te escogió porque seas muy bueno para eso, sino porque eres el que menos sabe de la comunidad. Y ya Pablo, con eso que les decía, ay, canijo, tienes razón, Pablo. Porque acuérdense que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y Pablo va haciendo sus recorridos. Éfeso era una gran ciudad situada en la costa del mar Egeo. Tenía puerto, habitada desde hacía siglos por los griegos procedentes de Atenas. Era en la actualidad capital de la provincia romana de Asia y un gran centro comercial. Tenía alrededor de 200,000 habitantes. ¿Se acuerdan que veíamos que Pablo le gustaba las grandes ciudades para evangelizar? ¿Por qué? Porque había muchísima gente y estaban ávidos de noticias. Y por eso cuando vimos el segundo viaje misionero, veíamos que Pablo fue hasta el Areópago, ahí donde la gente llegaba y aprendía y compartía. Pero cuando Pablo les dice, y Jesús resucitó, dicen, ay, de eso luego nos cuentas mentiras, aquí nadie ha resucitado, que te vaya bien. Pero hubo algunas personas, entre ellos, no recuerdo el nombre de la Areopagita. La Areopagita era el encargado del Areópago, y pues él sí cree en ese Dios desconocido que es Jesús de Nazaret. Vamos a ir ahora con la señora Magdalena, 19 del 1 al 7. Señora Magdalena, por favor. ¿Sí está la señora Magdalena o no está? Sí, sí estoy. Adelante, señora Magdalena, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se recibe el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizó, ¿cómo miran a un cambio de vida? Pedía al pueblo, como miran a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Entonces, entonces es en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponer Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, señora Magdalena. Acuérdense, había esos predicadores que hablaban de Juan Bautista. Eso de Juan Bautista no se apagó luego. Todavía cuando San Juan escribe su evangelio, que fue el último evangelio que se escribió entre el año 90 y 95, pone Juan
una intervención de Juan Bautista en el capítulo 3, donde le dice a la comunidad que seguía a Juan Bautista, el mero es Jesús. Yo solamente soy un anunciador de él. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto, enderecen el sendero del Señor. Y San Juan recuerda unas palabras de su maestro, porque también Juan Bautista fue su maestro, de Juan el Evangelista, que dice: conviene de que yo disminuya y que él crezca en mi vida. Porque acuérdense que a quien anunciaba Juan Bautista era Jesús, pero la gente seguía con la idea y las enseñanzas de Juan Bautista. Y por eso les ponen las manos, los bautizan y les baja en ellos el Espíritu Santo, igual que en Pentecostés, igual que cuando Pedro llega en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles con Cornelio a su casa y bautiza y les cae el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a alabar a Dios con todo su corazón. Lo que trataba Pablo en este tercer viaje misionero era de que fuéramos una unidad la iglesia, un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón. ¿Cómo se logra esto, hermanos y hermanas? Se logra esto cuando nosotros bebemos del agua viva que da Jesús a la samaritana, que Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 7, el que beba de esta agua, correrán de él ríos de agua viva. Y puedes transmitir el Evangelio, pero enseñando lo que aprendiste de Jesús, lo que aprendiste de la palabra de Dios. A veces yo veo que muchas personas quieren hacer nuevas espiritualidades. El otro día me decía una persona, me decía: mira, es que quiero, yo le digo: pues tú sabrás, está bien, qué bueno, si el Espíritu te inspira, pues adelante, le digo, pero hay tanta espiritualidad en la iglesia. Le digo, están los franciscanos, están los jesuitas, están los combonianos, están otros con los que yo voy mucho, los monjes benedictinos, están los siervos de Jesús. Le digo, y no he podido, los caballeros de Colón, porque yo soy caballero de Colón, le digo, y no me he aprendido todavía la espiritualidad de los caballeros de Colón, ni de ninguna. Le digo, mejor me las voy a aprender y él me invitaba a eso, a que hiciéramos una espiritualidad desde la Biblia. Le digo, no, pues todas las espiritualidades son de ahí. Nomás que a veces nosotros queremos salir en la fotografía, le digo, pero a mí no me interesa eso. Pablo quería eso, una unidad, ¿sale? Y por eso cuando el Espíritu Santo te inspire a hacer nuevos movimientos en la iglesia, primero revisa si ya hay uno como el que tú quieres hacer. Y te apuesto que va a haber. Que la consagración a la Virgen, los 33 días, que la consagración a esto, que la consagración, revisa la historia de la iglesia. Tenemos 2000 años de historia y va a haber muchas espiritualidades que nos va a servir. Y Pablo lo que quería era que todos tuviéramos un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón. Vamos a ir ahora, Yolis 19 del 8 al 12. ¿Sí está Yolis? Creo que no está. ¿Quién lo quiere leer, por favor? 19 del 8 al 12. Adelante, Margarita, por favor. Durante 3 meses Pablo estuvo asistiendo a la sinagoga. Allí hablaba del reino de Dios con gran valentía, convenciendo a los que discutían con él. Pero como algunos se resistían, se negaban a creer y hablaban mal del camino cristiano delante de los demás, Pablo se apartó de ellos. Formó entonces un grupo aparte con los discípulos y se puso a predicar todos los días en la escuela de Tirano.
Así estuvo 2 años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como paganos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios realizaba a través de Pablo milagros extraordinarios, hasta el punto de que con solo aplicar a los enfermos los pañuelos y otras prendas que habían tocado su cuerpo, se alejaban de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean lo que hacía Pablo. Tratar de convencer que el reino de Dios ya había llegado. Cuando Jesús, el primer domingo de la Cuaresma, lo primero que nos dijo Jesús fue eso: el reino de los cielos está llegando. Arrepiéntete, conviértete y cree en el evangelio. ¿Y qué es eso? Pues eso es aprender a pensar como Dios y no como el mundo te invita, no como el demonio te pide, no como la carne quiere que tú vivas. Cuando el reino de Dios llega a tu vida y a mi vida, necesariamente tenemos que dejar el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida ya no somos nosotros, sino el otro, con el que vayas encontrándote en el camino. Y por eso aquel doctor de la ley en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, en la parábola del buen samaritano, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Esto le dice: al que te encuentres, ese es tu próximo. Si tú quieres, si tú dejas de ser el centro de tu vida. Bueno, ahí está lo que predicaba Pablo, y con argumentos sólidos, ¿sale? No nomás porque, ay, es que sentí bonito y así es. No, 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 no. Siempre en nuestras catequesis, en nuestras enseñanzas, a donde sea, tenemos que dar argumentos sólidos. Y los argumentos sólidos nosotros los tenemos en la Sagrada Escritura, los tenemos también en el Catecismo de la Iglesia, en los santos padres de la Iglesia, que tenemos santos padres hasta el año 900 de nuestra era, y a los santos, que ha habido muchos santos escritores, entre ellos San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan Crisóstomo. Nomás como un ejemplo para que vean todo lo que tenemos que nosotros de leer, de ir aplicando en nuestra vida. Vamos a ir ahora con Cristi, 19 del 13 al 20. Cristi, ¿nos ayudas, por favor? Sí, claro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristi. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Solían decir: os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Los que decían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Pero en una ocasión el espíritu malo le respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A continuación, el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, dominó a unos y otros y pudo con ellos, de tal forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Cuando los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos, se enteraron de lo sucedido, fueron presa del temor y alabaron el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendían a 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lo importante para Pablo era que la gente se quedara con la palabra de Dios. A ver, ayer leímos capítulo 14 y capítulo 15 y digo leímos, porque me tocó participar en la lectura del Evangelio. ¿Qué nos quedó de todo lo que veíamos ayer? De todas las escenas que nos fue mostrando el evangelista Marcos de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesús. O nomás estábamos ahí escuchando la palabra y no se nos quedó ni siquiera un versículo de estos dos capítulos que leíamos ayer, el Evangelio de San Marcos, capítulo 14 y 15, leímos ayer. A Pablo le interesaba mucho eso en sus comunidades, porque acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta el tuétano de los huesos. Pidamos a Dios que ustedes y yo podamos tener esa gracia de que la palabra de Dios se nos quede bien grabada en nuestra mente, y ya cuando lo traemos bien grabada en nuestra mente, la vayamos haciendo vida en nuestras vidas. Ahí a donde fui el sábado, les comparto algo desde mi vida, a donde fui a dar el desayuno, a acompañar a esa comunidad que se llama Ciudad de Dios. Pues yo llevaba así como desconfianza en mí mismo, no en Dios, en mí mismo, porque yo sabía que todas las personas que están ahí, todas tienen más que un diplomado en Sagradas Escrituras. Son personas muy estudiosas que tienen muchos años en el camino de Dios. Y yo decía, ay, Señor, y lee y busque para preparar el tema. Y miren, fue tan hermoso que al final me dijeron, profe Memo, lo invitamos a que usted sea nuestro formador de Sagradas Escrituras en nuestra comunidad de Ciudad de Dios. Y pues ya saben que yo me alquilo. Yo digo, aquí estoy, Señor. Y ya les dije, sí, con mucho gusto. Y ya les dije qué días daba clases en vivo y qué clases daba por internet. Y les digo, ahí ustedes escojan los días que quieren que venga con ustedes, y con todo gusto. Porque a mí lo que me interesa es eso también, que la palabra de Dios anide ahí en sus corazones de cada uno de ustedes, a ejemplo de Pablo. Vamos a ir a la siguiente cita que le tocó a Miriam, que es 19, 21 al 28. Y acuérdense, no podemos expulsar a los demonios si no estamos con Cristo, si no estamos con la iglesia, si no estamos en comunión. ¿Qué es estar en comunión con la iglesia? Estar en comunión es poder comulgar. ¿Sale? Eso es estar en comunión. Y los que no comulgan, pues están excomulgados, porque ellos mismos se excomulgaron. Porque ahorita en la iglesia, la iglesia está muy abierta en este siglo XX y XXI, finales del siglo XX y XXI, que por ejemplo, de tantos divorcios, de tantas cosas, tú vas y haces tu proceso de anulación matrimonial y en 2, 3 años lo terminas. Y nada más es ir al derecho canónico y ver ahí cuáles son causas de anulación. Mira, 20 causas de anulación tengo en mi matrimonio. Pues entonces sí, voy y desde ahí abro mi caso en la curia. La curia es donde está el obispo ahí en sus ciudades, en sus arquidiócesis, en sus diócesis, y hacen el proceso. Claro, tienen que ir con su señor cura y para que les dé una carta, etcétera, pero ahí lo pueden hacer. Solamente es así, estando en comunión con la iglesia,
podemos expulsar demonios. Ya vieron lo que le pasó a estas personas que le dicen, pues a Pablo lo conocemos, a Jesús también, pero ustedes, y le pusieron una buena correteada. Adelante, Miriam, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Terminada toda esa tarea, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Él decía que después de estar allí, tenía que visitar Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus asistentes, Timoteo y Erasto, y él se quedó una temporada en Asia. Por entonces sobrevino una gran crisis a causa del camino del Señor. Un tal Demetrio Platero fabricaba en plata reproducciones del templo de Artemisa y proporcionaba buenas ganancias a los artesanos. Los reunió con todos los del gremio y les dirigió la palabra. Compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de esta actividad, pero ahora ustedes ven y oyen que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en Asia entera, está ganando con su propaganda mucha gente, diciendo que los dioses que se fabrican con manos humanas no son dioses, con lo cual no solo está en peligro de descrédito nuestra profesión, sino que el templo de la gran diosa Artemisa, venerada en toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza. Al oírlo, se enfurecieron y se pusieron a gritar: ¡Viva la gran Artemisa de Éfeso! Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Gracias, Miriam. Acuérdense que en el otro capítulo, cuando a Pablo y a Silas los meten a la cárcel y los golpeaban, se nos daba unas cifras de que la gente estaba quemando los libros de la diosa Artemisa y que estaban quemando sus figuras y todo eso. Y pues dijeron, nos están quitando la chamba, porque Pablo está seguro, y el pueblo judío y nosotros estamos seguros que esas imágenes tienen oídos, pero no oyen, ojos y no ven, boca y no hablan. Y pues por ejemplo, nosotros, imagínense que una persona muy importante en la iglesia dijera, no vamos a comprar tal refresco porque nos hace daño. Y pues la gente al escuchar a esa persona va a decir, no, pues tiene razón, ya te dio los argumentos y dejas de comprar ese tipo de bebida. Pues, ¿qué crees que va a hacer el dueño de la empresa? Pues hay que desacreditar a ese que está diciendo que mi bebida no sirve. Y es lo que estaban tratando de hacer con Pablo, desacreditarlo, que estaba loco. Muchas formas buscan desacreditar a Pablo. Pero Pablo tiene bien entendido en su cabeza, y que tú y yo lo tengamos bien entendido en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra mente, que todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. Cuando nosotros rezamos esto todos los días, va a haber un momento en que te vas a convencer y vas a ver que Dios es lo más importante en tu vida y en mi vida. Vamos a ir ahora con Lupita Pinzón a Hechos 19, 29 al 34. Lupita, por favor. Sí, habla, Señor, Que tu siervo escuche. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El tumulto se propagó en toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, 2 macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro.
Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban unas cosas, otros otra, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban ahí. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaron adelante, querían justificarlo ante el pueblo y pidió silencio con las manos. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar y durante casi 2 horas solo se oyó este grito: Grande es la Artemisa de los Efesios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Lupita. Nada más. Ustedes vean, ¿sale? O sea, tratan de que la gente se convenza de que la diosa Artemisa es la que los protege, la que los ayuda, la que les hace dar a las buenas cosechas, todo eso. Y ya Pablo les decía a los griegos en el Areópago, vengo a hablarles del Dios verdadero, ese que ustedes dicen que es el Dios desconocido. Y la gente, al escuchar a Pablo, cómo Pablo expuso su tema, mucha gente empezó a creer en Jesús de Nazaret. Pero cuando dice, y está vivo y resucitó, la gente dice, oh, sabíamos que era una charlatanería, porque la novedad del cristianismo es que Jesús, el crucificado, está vivo. Ese crucificado es el que está vivo. Por eso Jesús les muestra a los apóstoles las llagas y el costado, para que vean que Él es el mismo, que no cambió, que es ese Jesús de Nazaret, que de repente se quedaba dormido en el barco de tan cansado de tanto trabajar. Ese es Jesús que le pide agua a la samaritana, ese Jesús que tuvo hambre, ese Jesús que se enojó. Es el mismo que regresa, pero ya resucitado, una vida nueva en Jesús. Y es lo que tenemos que llegar ustedes y yo, para que no andemos gritando, grande es la Artemisa. Hoy en el siglo XXI seguimos teniendo artemisas, dioses, diosas falsos, que surgen por aquí y por allá y los vamos siguiendo. No les digo cuáles son los dioses, porque si no, luego los de las telefonías y todos esos, pues ya no me van a poner crédito. Me van a bloquear. Pero esos son los grandes artemisas del siglo XXI. La comodidad, el placer. Son las grandes artemisas del siglo XXI. Vamos a ir ahora, por favor, con la señora Chayo para terminar el capítulo 19 de este tercer viaje de San Pablo. Señora Chayo, por favor. Sí, buenas tardes a todas. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dice, al fin el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso guarda su templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados.
que presenten ahí sus acusaciones. Y el asunto es de mayor, y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que perdón, es que, dice, ¿han pensado ustedes que podíamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rosario. Algo muy importante, acuérdense que cuando había esas manifestaciones en los pueblos que Roma era el patrón de ellos, luego mandaban a los soldados y ellos llegaban y no preguntaban, a cortar cabezas. Cuando empieza el pueblo judío, el domingo que oíamos que empezaron, crucifícalo, crucifícalo, porque dice que las autoridades repartieron ahí algo entre las personas que estaban y les decían, toma tu moneda, di que a Barrabás, toma tu moneda, di que a Barrabás. Y pues la gente se exaltó al ver esa moneda que tenía un denario. Imagínense, un denario era un día de trabajo. Y se lo regalaron nomás porque gritaran, crucifica a Jesús de Nazaret y suéltanos a Barrabás. Pues a toda la gente empezó a gritar, se fue subiendo el volumen, y un autor sagrado, perdón, un exégeta del siglo pasado dice que si se hubieran dado cuenta que ya los estaban rodeando para matar a esa gente. Pero como todo estaba escrito en la palabra, por eso no les cortaron la cabeza a esos que estaban gritando crucifícalo. Vamos a ir ahora, por favor, con Marisol. 20 del 1 al 12. Sí, está Marisol, por favor. ¿Estás en silencio, Marisol? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Marisol. 20 del 1 al 12, ¿verdad? Ajá, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió y emprendió el viaje hacia Macedonia. Atravesó aquella región animando a los hermanos con muchos discursos hasta que llegó a Grecia. Ahí se detuvo 3 meses y cuando se disponía a embarcarse para Siria, se enteró de que los judíos habían hecho planes contra él, de modo que decidió volver por tierra, atravesando Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia Sópatro, hijo de Pirro, de Barea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Verde y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaban en Troade. Pasada la semana de los acimos, zarpamos nosotros de Filipos y a los 5 días los alcanzamos en Troade, donde nos quedamos 7 días. Un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana mientras Pablo hablaba y hablaba. A Eutico lo fue venciendo el sueño hasta que, vencido por completo, se cayó del 3er piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y le dijo: no se asusten, que aún está vivo. Después subió, partió el pan y comió.
Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. En cuanto al muchacho lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados. Palabra del Señor o de Dios, ¿eh? Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Tú, No. Marisol. Pablo, ante ese tumulto, le dice a su comunidad, vámonos a celebrar la fracción del pan. Porque ahí en el cuerpo de Cristo está la fuerza de los cristianos, de los que creemos en Jesús. Podemos leer la Sagrada Escritura y también nos da fuerza. Podemos rezar el Santo Rosario y también nos anima. Nos da la forma de ver de otra manera los problemas, las situaciones. Pero si tú quieres agarrar pilas, como dicen por ahí, o sea, agarrar fuerzas, agarrar salud, no hay como comulgar todos los días, ¿eh? Las personas que todos los días comulgan y cuando dejan que esa comunión te transforme, vas a tener una fuerza tan grande como la que tenía Sansón. Vas a tener una convicción tan grande de que Dios es el que te llama, como la que tuvieron Juan Bautista, como la que tuvo el profeta Elías, como la que tuvo el profeta Eliseo. Y lo mejor de todo es que vas a poder ser como San Pablo, que vas a poder llevar el evangelio a los demás y vas a ayudar a que muchas personas se curen de sus miedos, de sus angustias, de sus enfermedades. Vamos a ir ahora con esta Ofelia Macías, pero creo que no está conectada. La lectura de Ofelia Macías es 20:13 al 24. ¿Quién gusta leer, por favor? 20:13 al 24. Adelante, Chayo, por favor, nos ayudas. Señora Celia, ¿va a leer? ¿Quiere leer, señora Celia? Repítame la cita, por favor. 20:13 al 24. 20:13 al 24. Por favor. Gracias, señora Celia. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Dice, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dice, nosotros tomamos el barco para Aso. ¿Sí es esa? ¿Estoy bien? Sí. Dice, debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente, nos encontró en Aso. Subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitien. Al día siguiente, zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos y un día después a Mieto, con una escala en Troglán. Dice, Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso ni demorarse más en Asia, pues de ser posible, quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. ¿Hasta qué número es? Profesora, ¿hasta qué número es? Hasta el 24, Chayo, por favor. Debido a eso, desde Mieto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo, ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes.
desde el primer día que llegué a Asia. He sentido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas que me causan las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, les enseñé y en público y en las casas, exhortando con misericordia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Chayo. Acuérdense, Pablo le dice a la comunidad que no vaya a Jerusalén, pero el Señor le dice que vaya para que dé testimonio de esta buena nueva que está llevando a los demás. ¿Y quién mejor que este experto en Sagradas Escrituras? Este experto en tener todos los días ese encuentro personal con Jesús. Ojalá que algún día nosotros seamos como Pablo, valientes guerreros, valientes guerreras, para que llevemos su evangelio a los demás. Vamos con la señora Belén, a Hechos 20, 25 al 31. Señora Belén, ¿nos ayuda, por favor? Tiene apagado su micrófono, señora Belén. Si lo puede prender, por favor. ¿Me espera un segundo, profe? ¿O que la lea otra persona? Ok, señora Belén. ¿Alguien gusta ayudarle a la señora Belén a leer? ¿Quiere que la lea, maestro? Adelante, Aunque Lupita. Sí, muchas esté gracias, ronca. señora. Sí, Lupita, aunque esté ronquita, por También, favor. 25 al Gracias. 31. Con uno, Gracias. abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. A palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Lupita. De nada, maestro. Gracias. Vamos a ir con Claudia del 20:32 al 38. Claudia, ¿nos ayudas, por favor? O a lo mejor está ocupada. ¿Alguien gusta leer la cita de Claudia? Yo la leo. Adelante, Cristi, por favor. ¿Cuál es la cita? Hechos 20 del 32 al 38. Muy bien. 20. 32 al 38, Cristi, por favor.
38. Mi boca proclama tu palabra. Ahora os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para construir el edificio de los creyentes y daros la herencia en todos los sacrificados. Nunca he conocido plata, oro, vestido de nadie. Vosotros sabéis que estás a mano proveyendo a mis necesidades y a las de mis compañeros. En toda ocasión os he enseñado a que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús cuando dijo: mayor felicidad hay en el dar que en el recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todas a llorar. Arrojándose al cuello de Pablo, le besaban, afligidos sobre todo porque había dicho que ya no volverían a verle. Después fueron acompañándolo hasta la nave. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Cristi. Hay mayor alegría en dar que en recibir, ¿sale? Palabras lapidarias que va dejando Pablo de las palabras del Señor Jesús que él fue investigando, Lucas fueron investigando. De esas personas que quieren conocer y profundizar más el Evangelio de Cristo. Vamos a ir ahora, por favor, a la penúltima lectura de hoy, que le tocó a Dayan, pero dijo que no podía entrar. ¿A quién gusta leer esa cita de capítulo 21 que le tocó a Dayan? Es 21 del 1 al 9, Hechos de los Apóstoles. Yo. Adelante, por favor, Yolis. Gracias. 21. Del 1 al 9. Por favor. Abre el Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de los hermanos, nos embarcamos y sin torcer el rumbo llegamos a Cos. Al día siguiente tocamos Rodas y de ahí fuimos a Patara, donde encontramos un barco que partía para Fenicia. Tornamos pasaje en él y zarpamos. Nos aproximamos luego a Chipre, que dejamos a babor para continuar rumbo a Siria. Poco después arribamos a Tiro, donde la nave debía descargar sus mercancías. Ahí encontramos algunos discípulos y nos quedamos durante una semana en su compañía, impulsados por el Espíritu Santo. Los hermanos de Tiro aconsejaban a Pablo que desistiera de su viaje a Jerusalén, pero pasado aquellos días nos dispusimos a seguir nuestra ruta. Todos ellos con sus mujeres y sus hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Ahí puestos de rodillas en la playa oramos. Tras intercambiar saludos de despedida, subimos a bordo de la nave y ellos regresaron a sus casas. De Tiro nos dirigimos a Ptolemaida, donde pusimos fin a nuestra travesía. Saludamos ahí a los hermanos y pasamos un día con ellos. Marchamos al día siguiente a Cesarea y fuimos a ver a Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Tenía Felipe 4 hijas solteras que poseían el don de profecía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Creo que Lupita Ávila ya se fue. La última cita de hoy para terminar el tercer viaje misionero de Pablo es 21:10 al 16. ¿Quién gusta leerla, por favor? Leo. Adelante, Cristi, por favor. Del 10 al 16. Sí, por favor. 10 al 16. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Permanecimos ahí bastantes días. Bajó
Entre tanto, de Judea, un profeta llamado Agabo se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así estarán los judíos en Jerusalén al hombre al que pertenece este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: ¿por qué tenéis que llorar y destrozarme el corazón? Contesté que me encuentro dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Transcurridos estos días y hechos los preparativos para el viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a casa de una tal Nasón de Chipre, antiguo discípulo, donde nos habíamos de hospedar. Llegando a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo con nosotros fue a casa de Santiago, donde se reunieron también todos los presbíteros. ¿Hasta allí? Sí, sí, hasta Palabra ahí. del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, perdón. Muchas gracias. Miren, tercer viaje misionero de Pablo, a las peripecias que fue viviendo. Primero se encuentra a una persona que es versado en las Sagradas Escrituras, pero no está bautizado con el bautismo de Jesús. Lo bautiza, viene el Espíritu Santo sobre él y empieza a ser de gran utilidad a la comunidad. Luego veíamos cómo eran 12 los que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, a profetizar. Y Pablo va sembrando sus comunidades. Luego veíamos que Dios hacía maravillas con Pablo de tener tanta fe en el Señor que a veces hasta con un mandil que él dejaba, se lo ponía al enfermo y se curaba. Y acuérdense que hay reliquias de algunos santos que nos curan porque fueron muy amigos del Señor Jesús. No es la reliquia, es el Señor Jesús, es en quien ellos creyeron. Luego también veíamos cómo aquellos cuates que quieren expulsar al demonio en nombre de Jesús y le dicen: ¿sabes qué? Nosotros a Pablo lo conocemos, con él ni nos metemos, con Jesús mucho menos, pero ustedes no los conocemos, y les pusieron una zarandeada. Y luego veíamos ese problema con esa diosa, la gran Artemisa de Asia, que pues la gente tenía siglos adorándola. Y cuando la gente empezó a bautizarse, a creer en Jesús, lo deja todo. El Señor Jesús lo dice muy claro en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Y era lo que iba enseñando Pablo. Después de ese conflicto con la diosa Artemisa, vemos cómo aquel joven se queda dormido y se cae en la cena del Señor, que se llama Eutico. Y pues Pablo baja y ya los sube bien, caminando. Y sigue la celebración, siguen las despedidas de Pablo en este tercer viaje misionero y dando recomendaciones en cada lugar donde llegaba y observando a ver si estaban siguiendo el camino de Jesús o el camino de otros. Porque a veces en la misma iglesia habemos personas que seguimos nuestro propio camino y no el camino de Jesús. Y luego a Pablo en el capítulo 20 se va encontrando con muchas personas que le dicen:
por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén, te va a pasar esto, aquello, porque lo tenían amenazado a Pablo. Porque acuérdense que él detenía en Tirria, porque él de ser perseguidor se convirtió en perseguido. Y vemos a Ágabo que se pone el cinturón de Pablo, se amarra y le dice, esto te va a pasar. Y Pablo en el capítulo 20 nos da una de las más grandes enseñanzas del Señor Jesús, que es, hay mayor alegría en dar que en recibir. Y la podemos traducir, el que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte, y la mejor parte es tener a Cristo en nuestra vida. Este fue el tercer viaje misionero de Pablo. Ya nomás nos falta el cuarto viaje misionero de Pablo en nuestro estudio de San Pablo, que lo vamos a ver entre mañana y el miércoles, primeramente Dios, como les decía, para descansar jueves y viernes y puedan ir a las celebraciones. Y recordar, les vuelvo a reiterar, por favor, si vas a ir al Via Crucis, no dejes de ir en la tarde a la celebración de la pasión muerte de nuestro Señor al templo. Lo más importante no es el Via Crucis. Lo más importante es ir a la celebración. Lo más importante del jueves no es ir nomás a adorar al Señor en la noche. Lo más importante es estar en la celebración del lavatorio de los pies, a recibir la Eucaristía, acompañar al Señor al monumento que le hacen en las parroquias, en las comunidades. El sábado vamos a la iglesia a estar en silencio, contemplando la cueva donde ponen al Señor y está dormidito, muerto, inerte. Y en la tarde noche vamos al fuego nuevo, llevamos nuestro cirio nuevo, lo prendemos ahí, escuchamos las lecturas. Es así, es la Pascua, es la misa de las misas. ¿Sale? Porque acuérdense, 14 lecturas, 7 salmos, 7 lecturas, más una carta de San Pablo, más 3 aleluyas que se proclaman, que se cantan, y el Evangelio. Pues muchas gracias, que Dios las bendiga. Yolis, Margarita, señora Celia, Marisol, Azucena, justo que hayas entrado, señora Imelda, Belén, Lupita, Reina, Claudia, a Buenas tardes Cristi, a todas, Chayo, todos. Elvadit, Adriana, Miriam, señora Buenas tardes. Magdalena y Ale Dorantes. Gracias, Lupita maestro. Pinzón, Todos. gracias. Maestro. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias, Chayo. Gracias a todas. Gracias por su paciencia. Primero Dios, nos vemos. Gracias.